Los geosintéticos. Los geotextiles. Los geotextiles son tal vez el geosintético más utilizado en la ingeniería civil. Geotextil, tela elaborada con polímeros. Son geosintéticos permeables. Los geotextiles son un tipo de geosintético. Son telas elaboradas con geosintéticos para que la tela trabaje integralmente con el suelo. ¿Para qué se utilizan los geosintéticos? Para separar diferentes elementos o diferentes tipos de suelo. Para reforzar la estructura del suelo. Tierra reforzada. Para filtrar, o sea, para permitir el paso del agua sin que pase el suelo. Separar, reforzar, filtrar. Hay una gran cantidad de geotextiles diferentes. Geotextiles tejidos y geotextiles no tejidos. O sea, hay unos geotextiles que se construyen tejiendo los hilos, los filamentos. Y otros geotextiles que no se tejen, sino simplemente es la telaraña, la maraña de hilos pegados, fundidos, punzonados. Entonces, veamos, los no tejidos se utilizan para filtro y se utilizan para separadores. No se recomienda utilizar geotextiles no tejidos para refuerzo. Entre los geotextiles no tejidos hay unos geotextiles que son punzonados, o sea que al construirse se punzonan. Otros son pegados con resina, no muy comunes. Y otros pegados al calor, o sea, por fusión. No tejidos, utilizados para filtro, punzonados, pegados y fundidos. Y están los tejidos. Y en los tejidos hay una gran variedad. Tejidos con hilos de monofilamento, tira plana, hilazas perfiladas, hilazas de multifilamento, una gran variedad de geotextiles construidos con hilos, con hilazas en diferentes formas, como vamos a ver. Los no tejidos filamentos de polímeros colocados en forma desordenada, en forma no regular, una especie de telaraña de fibras. Pueden construirse punzonando los hilos para que formen la tela, fundidos al calor, fibras fundidas o pegados, punzonados, fundidos, pegados. Los punzonados son los más utilizados. Fibras o filamentos orientados aleatoriamente punzonados. Los pegados y fundidos son menos comunes. Los elementos, los hilos
los filamentos pueden ser continuos, no tener fin, o pueden ser cortados en longitudes de 50 a 300 milímetros, dependiendo. Hay muchas formas de elaborar un geotextil. Los punzonados, muy utilizados como filtro. Telaraña de elementos y unidos entre sí utilizando sistemas de punzonamiento, pegados al calor, o sea, fundidos, fibras fundidas y las pegadas. Esos son los no tejidos. Los tejidos tienen muchas formas de poderlos construir. Un tejido sencillo, un tejido en cadenilla, satinado, compuesto, triaxial, eslabonado, como las telas construidas por las abuelas. Diferentes formas de tejer. ¿Y qué elementos se utilizan? Puede ser monofilamento, una fibra circular o elíptica. Puede ser de hilo, o sea, un hilo torsionado, similar al hilo de los tejidos. Cinta, ancho de 1.5 a 4 milímetros, o pueden ser cintas con fibras, cintas fibriladas. El tipo de elemento. De acuerdo al tipo de elemento, el comportamiento del geotextil es diferente. Vemos, por ejemplo, en esta fotografía, miren que hay unos hilos y en la otra dirección una cinta fibriladas. Esta es una especie de cinta también, monocinta. Cinta plana, monofilamento, multifilamento. Monofilamento, multifilamento, fibrilados, cinta, monofilamento sobre monofilamento, o sea, todo con monofilamento. O miren este monofilamento sobre cinta. O este es monofilamento sobre multifilamento, o sea, sobre una cinta fibrilada. Y multifilamento sobre multifilamento. Una gran cantidad de formas de tener geotextiles. ¿Cuál es el mejor geotextil? Es discutible, dependiendo del uso, dependiendo de la disponibilidad del producto. Cinta ranurada sobre cinta ranurada, cinta extruida sobre cinta extruida, telas de todas las formas posibles. Geotextiles trenzados, no muy comunes, trenzas, y de acuerdo al tipo de tejido, al tipo de geotextil, las características de resistencia, permeabilidad, elongación, tamaño de poro es diferente. Los tejidos son mucho más resistentes que los no tejidos. Los no tejidos se deforman mucho más con la carga. Los tejidos tienen mayor cantidad de poros, mayor tamaño de los poros, perdón, mayor tamaño de poros. Y
Los no tejidos son generalmente más permeables, de acuerdo al uso que le vamos a dar. Al geotextil debemos escoger si es no tejido o si es tejido, primero que todo. En tierra reforzada, tejido. En filtros, preferiblemente no tejido, aunque en filtros se podría utilizar ciertos tipos de geotextil tejido. Filtro, geotextiles no tejidos o tejidos con menor tamaño de poros. Para un filtro, el geotextil, la tela geotextil, debe permitir que el suelo no pase. O sea, debe retener el suelo, pero al mismo tiempo debe facilitar, permitir que el agua pase. Filtro, pasa el agua, pero no pasa el suelo. Geotextil, no tejido. Hay criterios, normatividad sobre el tamaño de los poros con relación al tamaño de las partículas de suelo. Requerimientos de resistencia. La Federal Highway Administration de los Estados Unidos, la FHWA, especifica que como filtro solamente los no tejidos funcionales y los tejidos de monofilamento. En filtros, no utilizar en ningún caso geotextiles tejidos de cinta. Geotegenes planares deben cumplirse las mismas condiciones de filtro que para el geotextil no compuesto. Y de acuerdo al polímero viene el tema de la resistencia. La resistencia es mayor en geotextiles de poliéster y son de baja resistencia los geotextiles de polietileno y polipropileno. La resistencia es mayor en el poliéster. Igualmente el modo de elasticidad es mayor en el poliéster. El CRIP, el polipropileno y el polietileno tienen mayor CRIP. Y la resistencia a la luz ultravioleta, mejor el poliéster. O sea, el poliéster tiene más resistencia, tiene menos CRIP, soporta mejor los rayos ultravioleta, pero no soportan bien los suelos alcalinos. O sea, un suelo alcalino no va con poliéster. Suelo alcalino deben utilizarse biosintéticos de polipropileno o polietileno. Ahora, con relación a resistencia a los detergentes, de por sí todos los geotextiles son muy resistentes a los detergentes. Resistencia a la tracción, modo de elasticidad, CRIP y resistencia a los suelos alcalinos, a los altamente alcalinos. O sea, claro, los tejidos son más resistentes que los no tejidos. Y para tierra reposada se deben utilizar tejidos porque los no tejidos son poco resistentes y además se deforman demasiado. O sea, en tierra reforzada los textiles deben ser
tejidos. Viene la durabilidad, la resistencia a los rayos ultravioleta, la resistencia a ciertos químicos, a aceites. El polímero debe tenerse en cuenta para escoger el geotextil. De acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a las condiciones de trabajo. Igualmente los geotextiles se utilizan para separadores, para refuerzo de pavimentos, evitan el agrietamiento, disminuyen el agrietamiento, la piel de cocodrilo en los pavimentos, muy útiles para repavimentar, soportar terraplenes. Recomendado que para soporte de terraplenes se utilicen geotextiles tejidos. Mejorar la estabilidad del terraplén para que haya menos asentamientos. La resistencia es un factor importante y la deformación del geotextil para determinar qué geotextil vamos a utilizar, qué tipo de geotextil y qué tipo de polímero. Y tener en cuenta que la resistencia del geosintético, en términos generales, disminuye con el tiempo. Los asentamientos, manejo de terraplenes, en vías, mejora de cimentación de tuberías. Los geosintéticos son muy útiles, pero tenemos que dejar muy claro el tipo de polímero, el tipo de geosintético, el tipo de geotextil, tejido, no tejido, la resistencia, el polímero. Entender, conocer, identificar cuál es el geotextil que debemos utilizar para nuestro proyecto. Muchas gracias.